Comenzamos el programa el día de hoy hablando sobre la situación en Ecuador, donde el gobierno pues ha declarado persona non grata a la embajadora de México, quien es pues la titular de la sede diplomática, donde desde diciembre pasado, y aquí lo hemos comentado en el programa, está refugiado el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Vamos a actualizar los datos. Le agradezco mucho a nuestro amigo el periodista Jean-Paul Bardellini que nos vuelva a acompañar esta mañana en el programa. ¿Cómo estás, Jean-Paul? Gusto saludarte. Hola Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan en la República Mexicana a través de este programa. Gracias. ¿Cómo van las cosas? Supimos anoche que la Embajada de México en Quito estaba rodeada por fuerzas policiales para evitar que Jorge Glass pudiera fugarse. Sí, y eso porque además con las últimas investigaciones, aquí hay dos casos que se están investigando de infiltración del narcotráfico en la justicia, se conocen como caso Metástasis y caso Purga, y ahora el caso Plaga. Son datos que se están obteniendo de cómo uno de los principales narcotraficantes del Ecuador, que murió en la cárcel hace año y medio, Leandro Norero, tenía varios jueces, fiscales y policías en sus filas para obtener beneficios judiciales. Pues los jueces que liberaron a Jorge Glass, quien estaba detenido por varios juicios por corrupción y tiene una nueva orden de detención en otro caso de corrupción, los jueces que lo liberaron ahora están detenidos porque otorgaban favores a cambio de dinero a los narcotraficantes. Entonces el gobierno de Daniel Noboa insiste en que Jorge Glass no es un perseguido político, que él tiene que rendir con la justicia ecuatoriana, y luego de este impasse provocado por las declaraciones del presidente López Obrador, se teme que si Jorge Glass no ha salido ya de la embajada con alguna argucia, él debería estar ahí. Y ahora que la embajadora tiene que abandonar la sede diplomática, se teme que pueda Jorge Glass escapar de la justicia del Ecuador. Y eso está generando mucha tensión y además también preocupación. ¿Por qué? Porque México es ahora uno de los principales países que acoge esta ola migratoria de latinoamericanos y especialmente de ecuatorianos que están llegando a sus tierras, y no tener buenas relaciones con un gobierno que necesitamos tener de nuestro lado, con el que estamos negociando un tratado de libre comercio, con el que necesitamos enfrentar en conjunto la lucha contra las bandas del narcotráfico, porque dos de sus carteles están destruyendo al Ecuador, como son el Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Necesitamos tener buena relación con el gobierno de López Obrador, con el gobierno del Estado mexicano, y ahora no las tenemos, ¿no? ¿Qué fue lo que molestó tanto? Acabo de conversar con la viuda de Fernando Villavicencio, pero en el caso del gobierno ecuatoriano, digamos, ¿qué es lo que lleva a declarar persona non grata a la embajadora de México? Porque en las declaraciones se infiere de que el asesinato fue algo para desfavorecer a la candidata de la Revolución Ciudadana. Varios de los perseguidos de la justicia de esa organización política están en México. Ellos infieren de que habría sido un crimen político. Acá en Ecuador también se sospecha que fue un crimen político, pero está clarísimo que la banda criminal de los Lobos está atrás de ese asesinato, y se toma como una intervención en otro país, y eso el derecho internacional no lo permite. Sí. El gobierno de Daniel Noboa lo que ve es como una intervención que además, recordemos que Ecuador en pocos meses, en menos de un año, estará de nuevo en elecciones, y hay un gran enfrentamiento acá también por estas redes que te contaba del narcotráfico. Tienen varios actores políticos involucrados. O sea, aquí se han asesinado ya 4 alcaldes. Hay mucha tensión en ese caso, y no es bien visto que un gobierno tome partido, porque infiere que fue el asesinato de Villavicencio para que pierda la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Y esa tesis, ¿cómo la ven ustedes? Es decir, una verdad a medias, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ven esa tesis del presidente López Obrador allá en el Ecuador? Sin duda fue un evento traumático que marcó y pateó el tablero electoral. Sin duda, eso es cierto. Había otras tendencias que estaban marcadas en ese momento, y el asesinato de Fernando Villavicencio patea el tablero y pone en la palestra la realidad de
de la crisis de seguridad que el Ecuador estaba viviendo. Ajá. Y además yo creo que la gente lo que hizo en ese momento fue asustarse tanto que optó por el más tranquilo. Daniel Noboa, que estaba sexto en las encuestas, da el brinco y logra meterse en segunda vuelta porque era el que más tranquilamente hablaba. Él era el antisistémico. Él no estaba del lado de los unos y los otros, o sea, de la bronca permanente entre derecha y correísmo que a este país lo ha dividido los últimos 20 años. Es el que era nuevo en esa palestra, es el que recibe respaldo popular. Yo creo que pateó el tablero no para que no gane alguien. Yo creo que lo que la gente no quería es más pelea en medio de un país que se está desangrando con la guerra contra el narcotráfico, y la gente lo que quería es algo de paz. Y eso es lo que eligió. La inferencia del presidente López Obrador de entender otra cosa, de entender que la derecha asesinó a Villavicencio para que no gane Luisa González y echarle la culpa. Y eso no parece responsable en un jefe de Estado. Ya, sobre todo, bueno, utilizándolo para hablar de otra situación que es la que estamos viviendo en México en medio de la actual contienda electoral. ¿Qué es lo que viene, Jean-Paul? Me queda en este bloque un minutito, te pediría que te quedaras con nosotros y conversáramos un poco más, pero digamos, ¿qué es lo que podemos esperar en las próximas horas, los próximos días? Bueno, la tensión ahorita es estar con la fuerza pública esperando que Jorge Glass no escape del país y evada la justicia. Y de ahí yo creo que más bien tendría que llevarse conversaciones. Varias de las agrupaciones, de las ONGs que vigilan por los migrantes están en alerta por lo que te contaba, ¿no? Sí. Esto tiene otros coletazos, no solamente tiene que ver con el tema político. Esperamos aquí que la embajadora salga y se tiendan cables para intentar recomponer lo más pronto posible la relación con México. La atención está en la embajada, es por el tema Jorge Glass, más que en realidad por un impasse diplomático que nadie quiere con la República Mexicana. Bien, Jean-Paul, ¿puedes esperarnos un par de minutos y regresamos? Seguro que sí. Gracias, Encantado. gracias Jean-Paul Bardellini. Vamos a platicar con él un poco más sobre lo que está pasando en Ecuador con motivo de esta crisis diplomática. Volvemos a seguir. Estamos de regreso con el periodista ecuatoriano Jean-Paul Bardellini para hablar de la crisis diplomática que se ha originado a raíz de las declaraciones del presidente López Obrador en su mañanera del miércoles pasado, en la que se refirió al asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, que hace unos 8 meses, casi 8 meses, fue asesinado en plena contienda electoral. Jean-Paul, me decías antes del corte que lo que está realmente tensando la relación es el tema Jorge Glass, más que estas declaraciones del presidente López Obrador. ¿Dirías que las declaraciones fueron la gota que derramó el vaso? Yo diría que, claro, le terminó poniendo el punto político que faltaba, porque como te decía, hace pocas semanas la Corte revisa el fallo que liberó a Jorge Glass y dice no fue de manera jurídica, así que él no debió haber estado libre, así que debe presentarse de nuevo a la justicia. Él no puede estar libre, tiene que cumplir su condena. Y 2 semanas después, en otro caso, en el que se investiga mal uso de fondos públicos, tuvimos, no sé si ustedes se recuerdan, un terremoto en el 2016 que afectó gran parte de la costa ecuatoriana. Durante el gobierno de Rafael Correa se impuso un impuesto especial, se subió y con eso se recaudaron cerca de $3,000 millones para la reconstrucción. Bueno, gran parte de ese dinero terminó en obras no hechas o en obras con sobreprecio, el que se están investigando, construcción de hospitales, unos se hicieron con sobreprecio y otros simplemente no se hicieron y el dinero desapareció. El que estaba a cargo de esa reconstrucción era Jorge Glass. Entonces, en este nuevo caso, él ya tiene una nueva orden de detención. Por esas dos cosas del Ecuador, el gobierno del Ecuador cree que no debería tratarse como un perseguido político a Jorge Glass y se ha entregado a la embajada toda la información sustentando que judicialmente no aplica el que él sea un refugiado en su embajada. Hasta ahí estábamos. Y de hecho tampoco ha habido un buen manejo por parte de la Cancillería, un infeliz anuncio hace unas semanas de que estarían pensando en pedir que ingrese la fuerza pública a ver si es que Glass está ahí. Errores de esos han ido tensando la relación. Y como tú bien dices, la gota que derrama el vaso es la inferencia de que tenía un objetivo político electoral el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces,
como ven, hay varios factores que aquí están jugando y además debemos reconocer que los gobiernos latinoamericanos son expertos cuando tienen problemas internos, buscar enemigos externos. Claro, claro, lo hemos visto Así que muchas veces. lo hemos visto mucho y ahora lo estamos viendo. O sea, Sí. no nos olvidemos que el problema que tiene Nicolás Maduro en Venezuela ahora es generar un problema con Guyana y generar una ley antifascista. O sea, cada gobierno utiliza siempre el frente externo para unificar y solventar problemas internos. O ahí Y más está, cuando están en proceso electoral, como nosotros estamos y como están ustedes. claro. Claro, Jean-Paul, ¿qué tanto está presente en México el correísmo a través de, pues, de diferentes figuras? Digamos, es un territorio, el de México, el que ha utilizado esta organización política para reagruparse o para tratar de seguir teniendo influencia en Ecuador. Sin duda que sí, porque antes utilizaban Argentina cuando el kirchnerismo era gobierno y empezaron a abandonarla cuando ganó Macri, después volvieron un poco con Fernández y ahora que está Milei, pues es impensable que ellos estén ahí. Entonces su lugar de estadía, de estancia es México, ya que tienen ahí a su conveniencia ideológica, tienen afinidad con el gobierno de López Obrador. De lo que sabemos, hay varios dirigentes de la Revolución Ciudadana, muchos de ellos perseguidos por la justicia, trabajando incluso de cerca con Morena. Conocemos de que hacen trabajos de consultoría política y comunicación y marketing político, que son expertos en ese tema, hay que reconocer. Aquí en Ecuador lograron mucho del poder político durante más de una década, gracias a que saben manejarse muy bien en eso, ¿no? Entonces, esa es la realidad, muchos de ellos están ahí. Y por eso también aquí se está expectante de qué pueda pasar con el cambio de poder político o no en México, porque necesitamos que México se convierta en un aliado real de la región para la lucha contra las redes del narcotráfico. Esta es una lucha que tiene que ser regional, no puede cada país pelear esta batalla solo cuando estamos contra transnacionales del delito que mueven cientos de miles de millones de dólares al año y que contaminan nuestras democracias. Esa es una pelea que tenemos que dar en conjunto. Entonces, en Ecuador, los analistas políticos sí estamos con la mira puesta en qué puede pasar en México, porque eso va a ser clave en cómo se enfrenten varios problemas de la región y, por supuesto, también en donde los distintos aliados políticos van configurándose, ¿no? Y la impresión en Ecuador es que México no está participando, las autoridades mexicanas no están participando en esa lucha que tendría que ser conjunta. Sí, o sea, yo personalmente te digo que no lo he visto así. Estuve hace unos años, vino acá uno de los fiscales mexicanos y nos contaba más de 200,000 desaparecidos en sus fronteras son migrantes, gente que se tiene datos, registros y desaparecieron. Esa cifra a mí me espeluznó. Intenté buscar más información y no la hay. Y además, dependiendo a dónde vayas, es cada vez más difícil. Hay estados de los que no se puede encontrar nada de información, porque están, si no totalmente controlados, muy infiltrados por las mafias criminales. Las noticias, las masacres. Lo que ahora el Ecuador está viviendo, nosotros lo hemos visto en años pasados a México. Y yo creo que sí hace falta una coordinación regional. Sí. El problema es que cuando hablas de la lucha contra el narcotráfico, todo el mundo cree que es el imperialismo norteamericano el que quiere meterse. ¿Por qué no hacemos una política de todos sin ver bandera? Porque mientras tanto los narcotraficantes se van llevando nuestros sueños, nuestra gente, nuestro dinero, nuestras democracias, mientras nosotros nos peleamos porque soy amigo del Grupo de Puebla o porque soy amigo de los norteamericanos. Me parece que deberíamos madurar un poquito como región y empezar a trabajar en conjunto. No por nada les dicen crimen organizado, ¿verdad? Mientras que las autoridades generalmente están desorganizadas. Oye, me queda un poquito más de un minuto. Preguntarte por último de esta propuesta que ha impulsado el presidente López Obrador de pues darle un pago mensual a los migrantes para que vuelvan a sus países. Comenzó con los venezolanos, pero luego dijo que lo ampliaría a colombianos y ecuatorianos. ¿He comentado algo de esto por allá? Se tiene un poco de información, pero yo no creo que tenga resultado. La crisis en Ecuador es mucho más allá que solamente por búsqueda de dinero. Tenemos un serio problema económico, sin duda, pero la mayoría de gente que está saliendo ya no es una migración de gente absolutamente pobre. En Ecuador tenemos una migración de gente clase media y de gente de altos recursos que está huyendo de la violencia. Este país nunca ha vivido lo que estamos viviendo. Masacres selectivas, grupos de estilo comando matando gente en los restaurantes. O sea,
es más grave de lo que se cree y mucha gente está abandonando el país de forma legal y de forma ilegal. Entonces creo, por eso mismo es de la invitación a que los gobiernos dejen de verse con las conveniencias políticas de grupo y empiecen a pensar en su población y en la de los vecinos, porque mi problema como país genera en el tuyo una ola migratoria que también genera problemas y alimenta a las bandas criminales que ahora extorsionan en el camino a los migrantes. Pues Jean-Paul, siempre un gusto conversar contigo y seguramente volveremos a hablar si tú nos lo permites. Te mando un abrazo. Por supuesto que sí, un abrazo para ustedes, Pascal, de los hermanos en México. Gracias, gracias. Jean-Paul Bardellini, periodista ecuatoriano.